Muy buenas tardes, niños. El día de hoy les voy a dejar este video donde les voy a explicar algo sobre el desafío 22 que corresponde a la página 54 y 55 de su libro de texto. Les voy a dejar algunas explicaciones y las respuestas correctas para que ustedes hagan las correcciones necesarias. Pues vamos a iniciar. En este desafío vamos a trabajar con el punto decimal. El punto decimal representa una parte de un entero o de un total. Es como las fracciones que representan una parte de un total. El punto decimal es igual, cumple la misma función. De hecho, si nosotros escribimos 2.5, quiere decir que tenemos dos enteros y tenemos este 5 que representa los décimos. Después del punto, aquí se representan los décimos, ¿sí? Entonces, tenemos 5 partes de 10, ¿sí? O sea, no tenemos un entero, tenemos 5 décimos que son 5 partes de 10, ¿sí? Entonces, al juntar 10, se forma otro entero, ¿sí? Como tengo 5, quiere decir que tengo la mitad de otro entero. Pero no siempre el punto 5, en este caso, va a valer lo mismo. Su valor va a variar dependiendo del entero, ¿sí? Porque es la mitad de un entero. Pero si ese entero es, por ejemplo, 1.000.000, pues sería la mitad de ese entero, ¿sí? Entonces sería medio millón, que serían 500.000. Si estoy hablando, por ejemplo, de una docena, o sea, si yo tuviera 2.5 docenas, quiere decir que tengo 2 docenas y la mitad de otra. Entonces aquí el punto 5 valdría 6, porque 6 es media docena, ¿sí? Entonces varía, y aquí lo vamos a ver con algunos ejemplos. Si yo quiero convertirlo aquí, por ejemplo, que tengo 2.5 metros y lo quiero convertir a centímetros, pues es necesario que yo sepa cuánto vale un metro en centímetros, ¿sí? Entonces, yo sé que un metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, como tengo dos enteros, o sea, 2 metros completos, pues entonces tengo 200 centímetros. Pero también tengo el punto 5. Dijimos que el punto 5 es la mitad de un entero. En este caso, el entero vale 100 centímetros, entonces la mitad son 50 centímetros. Y si lo sumo, me da un total de 250 centímetros, ¿sí? Entonces, aquí es 250 centímetros. Acá también es 2.5, pero son horas y las quiero convertir a minutos. Entonces aquí, pues tengo 2 horas completas y tengo la mitad de otra hora, ¿sí? Entonces serían 2 horas completas, que son 60 más 60, y la mitad son 30, ¿sí? Entonces son 60 más 60, 120 más 30, 150 minutos, ¿sí? Y si hablamos de millones, pues era lo que les decía ahorita. Si estamos hablando de millones, tengo 2 millones y tengo la mitad de otro, ¿sí? Entonces serían 2.500.000, ¿sí? Ahora bien, no siempre va a ser 2.5, ¿no? O sea, si fuera 2.2, pues se nos iba a complicar un poquito porque aquí no es la mitad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿sí? O sea, multiplicamos en este caso 2.2 metros, y si lo queremos sacar en centímetros, dijimos que un metro tenía 100 centímetros, entonces lo multiplico por 100, ¿sí? Y recuerden que cuando un número se multiplica por 100, el punto, si tiene punto decimal, se va recorriendo a la derecha el número de ceros que tenga. En este caso el 100 tiene 2 ceros, entonces recorro el punto 2 cifras, ¿no? Y aquí este espacio que me queda vacío lo relleno con un 0. Como el punto va a estar de este lado, pues no es necesario ponerlo. Esto se elimina y quedaría 220. ¿Sí? Entonces 2.2 metros es igual a 220 centímetros. Acá, si tuviéramos 2.2 horas y las quisiéramos convertir a minutos, pues aquí se multiplica por 60, que es lo que vale una hora, ¿sí? Aquí ya tendríamos que utilizar pues otro procedimiento, ¿no? El de la multiplicación. 2.2 por 60, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, 2 llevamos 1, 2 por 2, 0, 2 por 6, 12, ¿sí? Y luego sumamos, aquí nos da 0, acá nos da 2, acá nos da 3 y acá nos da 1, pero el punto decimal, como se encuentra aquí después del punto nada más hay un número, entonces acá también nada más hay un número, y como después del punto sigue 0, esto se elimina y nos queda 132, ¿sí? Eso es para convertir enteros con decimal a números nada más enteros, ¿no? Pero cambiando, en este caso, el concepto de lo que se está midiendo. Bien, otra cosa que ocupamos saber para este desafío es precisamente cuando nosotros vamos a sumar dos unidades distintas, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 3 horas y le digo súmale 15 minutos, ¿sí? Pues yo no puedo sumar 3 más 15 y decir son 18, ¿sí? Entonces aquí no podría hacer eso. Ahora depende de lo que me pregunten, ¿no? Si me preguntan ¿cuántos minutos son en total? Pues yo no puedo hacer esa suma porque aquí dice horas y acá dice minutos, ¿sí? Debo de tener la misma unidad de medida. Entonces, ¿qué hago? Si me está preguntando cuántos minutos son, pues las horas las convierto a minutos, ¿sí? Entonces 3 por 60 son 180, y ya tendría 180 minutos más 15 minutos, y como ahora sí tienen lo mismo minutos y minutos, nada más se suman, ¿sí? Sería igual a 195 minutos.
Y esto se los explico porque en las preguntas del desafío viene convertir gramos a miligramos, o sea, se tiene que hacer esa conversión, ¿sí? Entonces, un gramo, nada más para ejemplificar aquí, si yo lo multiplico por 10, voy a tener 10 decigramos, ¿sí? Si los 10 decigramos los multiplico por 10, voy a tener 100 centigramos. Todo esto sigue valiendo lo mismo. Y si lo multiplico por 10, vale 1000 miligramos, ¿sí? O sea, todo esto es igual. Entonces, eso nos dice que un gramo es igual a 1000 miligramos, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo presente porque lo vamos a ocupar ahorita. Y la otra conversión que ocupamos son los centímetros a milímetros, ¿sí? Aquí ya hice esta conversión, empecé con un metro, lo dividí en 10 partes y salieron 10 decímetros, los 10 decímetros se dividen en 10 y salen 100 centímetros, y los 100 centímetros en 10 y salen 1000 milímetros. Lo que ocupamos es el centímetro, o sea, esto es igual, ¿sí? Entonces, ¿por cuánto multipliqué el 100 para llegar a 1000? Pues lo multipliqué por 10. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo tengo un centímetro y lo multiplico por 10, me va a dar 10 milímetros, ¿sí? Entonces, un centímetro es igual a 10 milímetros, ¿sí? Los centímetros, ustedes los pueden ver en sus reglas, ¿sí? Tienen esas rayitas, esas marquitas y están enumerados. Y entre cada centímetro hay otras rayitas más pequeñitas, ¿sí? Esos son los milímetros. Cada centímetro tiene 10. Bueno, con esta información, ahora sí pasamos a las preguntas. En la primera, nos dice, ¿cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la punta de la cola? Aquí nos dice que puede medir entre 4.8 y 55 centímetros. Pero la pregunta dice cuántos milímetros. Entonces hay que recordar que un centímetro es igual a 10 milímetros, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que multiplicar 4.8 por 10 y tenemos que multiplicar 5.5 por 10. Cuando multiplicamos por 10, únicamente recorremos el punto, una cifra, ¿sí? Y en este caso, pues nos quedaría 48 milímetros y acá nos quedaría 55 milímetros, ¿sí? Entonces la respuesta sería entre 48 milímetros y 55 milímetros. Nos vamos a la siguiente pregunta, dice, ¿cuántos miligramos puede pesar el colibrí zunzuncito? Pues dice que puede llegar a pesar entre 2 y 2.7 gramos, pero aquí vamos a recordar que un gramo es igual a 1000 miligramos, ¿sí? Entonces, como puede llegar a pesar entre 2, pues lo multiplicamos por 1000 y el 2.7 también por 1000, ¿sí? Entonces, aquí hacemos algo similar, pues 2 por 1000, aquí no hay problema, ¿no? Son 2000. Acá 2.7 por 1000, pues hacemos algo similar, el 2.7, y el punto lo vamos a recorrer el número de ceros que tenga, 1, 2, 3, entonces 3 cifras, 1, 2, 3. Rellenamos estos espacios con un 0, y como el punto quedó a la orilla, pues se lo podemos borrar todo esto, y quedaría 2700, ¿sí? Son miligramos, y acá también son miligramos. Entonces la respuesta es entre 2000 y 2700 miligramos. Es la respuesta para la pregunta número 2. Ahora nos vamos a la siguiente. Dice, ¿cuántos milímetros más de lo que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? Bueno, aquí vamos a utilizar los milímetros que pusimos en la pregunta del inciso A, que son 48 y son 55. Entre 48 y 55 dice. Pero el colibrí gigante puede llegar a medir hasta 25 centímetros. Entonces multiplicamos por 10 porque nos preguntan milímetros, ¿sí? Entonces 25 por 10 es igual a 250. Entonces, si tenemos 250 del otro colibrí, o sea, este es el colibrí pequeño, el número 1, y este es el colibrí grande. Y nos pregunta, ¿cuánto puede ser la diferencia? Bueno, pues aquí podemos poner dos respuestas. Podemos restar 250 menos 48, ¿sí? Entonces aquí serían 250, serían 202. O también podemos restar 250 menos 55, ¿sí? Entonces 250 menos 50 son 200 y 200 menos 5 son 195. Entonces cualquiera de estas dos respuestas estaba correcta, ¿no? Dependiendo qué número agarraron. Entonces serían 202 milímetros o 195 milímetros. Sí, esas serían las dos posibles respuestas. La siguiente dice, ¿cuántos miligramos más de los que pesa un colibrí zunzuncito puede llegar a pesar uno gigante? Entonces aquí ya nos habla del peso, ¿sí? De cuánto pesan, pero nos pregunta en miligramos. Entonces igual nos vamos a los miligramos que pusimos aquí. El colibrí más pequeño, que es el zunzuncito, puede llegar a pesar
2000, entre 2000 y 2700. ¿Sí? Y el grande, 22.5 y 24 gramos, pero recuerden que eso lo tenemos que multiplicar por 1000. ¿Sí? Entonces 22.5 por 1000. Entonces ponemos el 22.5, recorremos 3 cifras, 1, 2, 3, y nos quedaría 22.500. Y el otro sería 24 gramos. 24 por 1000, pues serían 24.000, ¿no? Lo más que puede llegar a pesar. Entonces aquí volvemos a hacer lo mismo. Aquí vamos a tener más respuestas dependiendo de los números que hayan utilizado o que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque la diferencia la vamos a sacar restando. Pero nosotros podemos agarrar este número, 22.500, y restarle 2.000. Si hacemos eso, pues nos van a quedar 20.500. ¿Sí? Esa puede ser una respuesta. Ahora, si agarramos el 22.500 y le restamos este número de acá, pues ¿cuánto nos da? 22.500 menos 2.000 serían 20.500. Ahora menos 700 serían 19.800. Entonces esa sería otra respuesta, 19.800. Pero si alguien también utilizó, en vez de utilizar utilizó el 24.000 y le restó 2.000, pues también puede ser otra respuesta, 22.000. Y si agarró el 24.000 y le restó 2.700, pues la otra respuesta serían 21.300, ¿no? Entonces cualquiera de estas cuatro puede ser la respuesta correcta, ¿no? De las que van aquí. Bueno, eso es en cuanto a esta página. En la siguiente página, ahora venía el punto decimal, pero viene la población en millones. ¿Sí? Aquí dice población aproximada, millones de habitantes. ¿Qué quiere decir? Que nada más los números enteros representan los millones. Y lo demás, por ejemplo, en Brasil, que es .38, pues serían 192 millones y luego tendría .38. ¿Sí? Pero esto se multiplica por 1.000.000, porque cada entero vale 1.000.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería? Bueno, 1.000.000, acuérdense que es un 1 con 6 ceros. ¿Sí? Entonces, si tengo el 0.38, ¿cuántas cifras recorro? 6. Entonces, aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto lo relleno con ceros. ¿Sí? ¿Qué número me queda? 380.000. 380.000. O sea que Brasil tendría 192 millones y 380.000 habitantes. Bueno, pues vámonos a las preguntas. Dice, ¿qué significa el .5 en la población de la India? Bueno, cuando es .5 yo les dije que era la mitad, ¿sí? Porque son 5 décimos, 5 de partes de 10. Entonces es la mitad de 1.000.000, ¿sí? Que sería la mitad de 1.000.000, pues son 500.000, ¿sí? Y si lo queremos hacer, pues ponemos el .5 y lo multiplicamos por 1.000.000. .5 y lo vamos a multiplicar por 1.000.000, ¿sí? Entonces tenemos el millón. Son 6 ceros, recorremos 6 cifras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estas las rellenamos con 0. ¿Sí? Y era lo que les decía, sale 500.000. ¿A cuántos habitantes equivale el número .38 en la población de Brasil? Fue lo que hicimos al inicio, que eran 380.000. ¿A cuántos habitantes equivale el número .9 en la población de Rusia? Es igual, ¿sí? O sea, en vez de .5, que es .9, nada más cambia el 9, ¿no? 900.000. ¿Por qué? Por la misma, ¿no? Porque es .9 por 1.000.000. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí rellenamos con ceros. ¿Sí? Entonces nos da 900.000. Y luego dice, registren la población de México en la tabla. Acá nos indica la población de México. ¿Sí? Hay que recordar que tenemos aquí 112 millones. La población de México en aquel entonces era 112.337.000. Y luego vienen los 3 ceros, ¿no? Bueno, en la tabla nada más debemos de registrar los millones con números enteros, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tiene? Pues México tiene 112. Sin embargo, de ahí se le va a poner un punto y los números enteros que no sean 0, ¿sí? o que estén aquí consecutivos, son los que vamos a poner, ¿sí? Punto 337. Si, por ejemplo, fuera 112 millones y luego tuviera un 0, otro 0, un 2, esto sería 112 millones 2000. ¿Sí? ¿Cómo se pondría? Pues se pondrían los 112 millones, el punto, y aquí tendríamos que poner 002, ¿sí? Lo que ya no pondríamos es ya cuando quedan puros ceros a la derecha. Lo demás se pone igual. Cuando, en este caso, como estamos hablando de millones, pues sería eso. Bueno, chicos, pues estas son las respuestas y estas son algunas recomendaciones para este desafío. En el siguiente desafío también vienen algo similar con punto decimal. Sí, ya para eso les voy a hacer otro video para explicarles con mayor detalle. Espero que les sirva el video y nos vemos en la próxima.